Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Las formas del poema. Aprendizaje esperado. Muestra interés y sensibilidad al leer y escribir poemas. Énfasis. A partir de la lectura, reflexiona sobre las características de la organización gráfica y estructura de los poemas y sobre la manera en que éste cumple también una función literaria y estética. Vamos a identificar algunas características gráficas que suelen tener los poemas para poder saber que es un poema solo apreciando las características visuales que tiene. Un poema tiene renglones cortos a los que les llamamos versos y tiene rimas, pero no siempre es así y tampoco es la principal característica de un poema. En tu libro de español aparece un texto en verso que tiene como título El oro en la tertulia. Te invito a que lo leas y trates de identificar de qué tipo de texto se trata. La respuesta es que esto es una fábula, los personajes son animales y tiene una enseñanza. Algunos poemas están escritos en prosa y otros tienen otras formas gráficas, pero siguen siendo poemas. Pero ¿por qué tantos poemas están escritos en verso? ¿Para qué sirven los versos en los poemas o en los tipos de textos? En un poema, cada estrofa contiene una idea completa. Esto suele pasar en muchos poemas con versificación tradicional, pero también puede ocurrir que el punto que marca el cambio de una idea a otra se encuentra antes o después del cambio de estrofa. La versificación tradicional es la manera en que se escribieron los poemas durante muchos siglos en español, con versos que tenían cierta medida de sílabas y con formas de distribución de rimas que seguían ciertos modelos físicos. Esta organización nos daba una idea muy importante de cuál era la musicalización del poema. En algunos poemas se suelen utilizar imágenes que van a funcionar como un complemento a los poemas. Las ilustraciones hacen alusión al tema principal del poema, lo cual resalta la impresión que nos puede provocar el mismo poema. Las imágenes se utilizan para reforzar lo que las palabras nos comunican, pero también es posible encontrar poemas en los que la imagen y el poema están integrados de manera que no es posible decir si el poema forma parte de la imagen o la imagen forma parte del poema. Las palabras y la imagen son parte de un mismo objeto elaborado con una intención artística. A esto se le llama caligramas. Observa el caligrama en la página número 63 de tu libro. Es de un poeta mexicano llamado José Juan Tablada. Puedes apreciar que se ve una forma de flor dibujada con palabras. También existen poemas modernos que no tienen rima. La forma gráfica del poema puede surgir de ideas que se relacionan con lo que el poeta quiso comunicar con su creación. Reto de hoy. En la página 93 de tu libro de lecturas también hay otro poema en el que se combina el dibujo con lo que está escrito. Observa este poema gráfico, el cual se llama Artefacto, para que trates de interpretar qué es lo que te dice a partir de las pistas que te da el texto en el que se combina lo escrito y la imagen. Asignatura Historia. ¿Qué era moderno durante el Porfiriato? Aprendizaje esperado. Reconoce el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato. Énfasis, ciencia, tecnología y cultura. Vamos a aprender acerca del papel de la inversión extranjera en México y el desarrollo económico y científico durante la época del Porfiriato. Una nueva forma de entretenimiento llegó a México. Díaz se volvió muy fanático de este nuevo tipo de entretenimiento, y él no solamente fue la primera estrella de cine en México, sino que también fue el primer espectador de una película en el país. En el año de 1896 vinieron a México unos representantes de los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo. La primera función de cine en México se ofreció el 6 de agosto de 1896 en el Castillo de Chapultepec. Con el cinematógrafo se veían 16 imágenes por segundo, y esto hacía la ilusión de que los objetos estaban moviéndose. La energía eléctrica fue un avance importante en la vida del Porfiriato. Sin embargo, no quiere decir que existía en todo México. Comparemos lo que había de consumo de energía en 1911 en comparación con lo que hay ahora. Las cartas y la comunicación escrita seguían siendo el principal medio de comunicación, aunque desde mediados del siglo XIX también podía usarse el telégrafo, que
que es un aparato que usa señales eléctricas para transmitir mensajes de texto codificados por medio de líneas de cableado. El caso del teléfono fue muy diferente. Cuando llega a México era un aparato súper exclusivo. En el año de 1888 apenas existían 800 teléfonos en toda la Ciudad de México. Imagínate lo difícil que era recibir una llamada, y no solo difícil por la cantidad de teléfonos que existían, sino porque al principio no se podían conectar llamadas entre teléfonos con líneas de distintas compañías. Entonces, si tu familia tenía una compañía y tu otra, pues jamás se podrían llamar. Los que se beneficiaron con la llegada del teléfono fue un sector de la élite, realmente muy pequeño, grandes comerciantes, inversionistas y empresarios quienes usaban el teléfono para atender las cuestiones de sus negocios. Hoy en día, pues tenemos tecnología de punta en los teléfonos, cada quien tiene un smartphone, que por cierto pues estás ocupando quizá para ver este video. Casa tampoco nadie tenía su propio cinematógrafo, como hoy en día tenemos televisiones que cuentan con servicios de streaming. La primera función de cine se realizó el 14 de agosto de 1896, esto para exhibirlo ante el público en general. El reto de hoy: consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia y platiquen sobre cómo fueron evolucionando los avances tecnológicos y cuál es el que más les sorprende. Asignatura Matemáticas, recipientes de huevo, aprendizaje esperado, análisis de las relaciones entre los términos de la división, en particular de la relación a través de la obtención de residuo en una división hecha en la calculadora. Énfasis: determina cómo se obtiene el residuo entero a partir de una división resuelta con la calculadora. La familia de Sofía tiene una granja que se dedica a la producción de huevo orgánico y Sofía ayuda a empacarlo en contenedores de 12 piezas para venderlos. Al final del día registran la información de los huevos recolectados por día, la cantidad de contenedores que se llenan y el número de piezas sobrantes. Ella hizo una tabla con la que se presenta toda la información que recolecta cada día, pero dejó en blanco los demás porque le pareció que el resultado no era lógico, así que tendrás que ayudar a resolver el cuestionamiento. Sofía explica que para calcular cuántos recipientes llenos obtuvieron por día, lo que hizo fue dividir los huevos recolectados entre la cantidad de huevos que le caben a cada contenedor, que en este caso son 12 huevos. Con ayuda de tu calculadora realizarás esas divisiones para ver si los resultados son correctos. Sofía dice que al hacer la división a ella le salieron números decimales y eso se le hizo muy raro. Ayudemos a verificar las operaciones con nuestra calculadora. 222 entre 12 son 18.5. 18 enteros con 5 décimos. El resultado significa que con 222 piezas de huevo llenó 18 envases de 12 huevos y le sobraron 5 huevos. Su tabla se observa de esta manera. Observa qué pasó el martes. Recolectó 237 huevos y la división que hizo le dio como resultado 19 enteros con 75 centésimos. Verifica en tu calculadora la división. El resultado fue 19.75. Quiere decir que obtiene 19 recipientes completos o enteros y .75 es el resultado de dividir los huevos que sobraron entre 12. Los huevos que sobraron son menos que 12 y por eso salen decimales. Tu división, si la haces a lápiz y a papel, te va a quedar de esta manera, pero tendrás que colocar el punto decimal y seguir dividiendo, pero como se trata de recipientes, no puedes decir pedazos de recipientes. Si realizas la división con la calculadora, simplemente da un número decimal, es decir, pedazos de enteros o partes de un entero. ¿Recuerdas cómo compruebas que tu división es correcta? Cuando lo haces con lápiz y papel, multiplica el cociente por el divisor y si hay residuo se suma. La calculadora siempre dará decimales y para saber cuál es el residuo que presentan estos decimales, entonces debes de multiplicarlos por el divisor. Si multiplicas la parte decimal por el número que es el divisor en tu operación, obtendrás el residuo. Compruébalo. 219 entre 12, el resultado es 18.25. Enseguida se multiplica 0.25 entre 12 y aparece como resultado 3. Eso quiere decir que se llenaron 18 recipientes con 12 huevos y sobraron 3. También puedes hacerlo de otra forma. 219 entre 12 es igual a 18.25 y se multiplica solamente 18 por 12 y te da como resultado 216. Así que 216 para 219 son 3. Continúa la tabla hasta terminarla. Aquí se presentan los resultados, sin embargo debes resolverlos tú con su operación correspondiente utilizando alguno de los métodos que acabas de aprender. El reto de hoy continúa con el llenado de la tabla de la página 84 de tu libro Desafíos Matemáticos
matemáticos, realizando las operaciones correspondientes. Tu tabla debe de quedar con los siguientes resultados. Asignatura Artes. César Antúnez, el rap en Mije. Aprendizaje esperado. Asiste u observa espectáculos escénicos que ofrecen para el público infantil. Énfasis. Analiza una representación teatro musical. César Alex Antúnez Ortiz es un rapero originario de Tamazulapam del Espíritu Santo en Oaxaca y creó su primer disco titulado Mijecano, conformado por 9 canciones en su idioma originario, en donde narra las costumbres y la filosofía de la vida de la cultura mije. En la cajita de descripción te dejo un enlace para que puedas escuchar este tipo de música que es fascinante. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!